Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Seguimos con nuestro viaje a Navarra. Tenéis la primera parte en el vídeo anterior. Eso que se oye es el río Arga, que está ahí abajo. Ahora vamos a bajar. Y esta zona es preciosa. Es una zona boscosa. Por ahí pasa la carretera que acabamos de llegar. Y vamos a adentrarnos un poquito en el camino este, en la ruta. Avellanas, acabo de encontrar avellanas. Estos son avellanos. Y estamos en una zona de pesca. Ese ruido que oís de fondo es el agua, ¿eh? Pero bueno, creo que me estaréis oyendo bien. Qué bonito, es precioso. Sé que en todos los vídeos lo digo, pero la verdad es que en la naturaleza es que me da la vida. Es que no podría vivir. Me estoy riendo porque Fernando acaba de meter los pies en todo el río. Estaba diciendo que me da la vida la naturaleza, de verdad. O sea, me hace relajarme y me hace feliz. Ahí lo veis, el agua. Y me parece tan importante estar cerca de la naturaleza, que muchas veces estamos metidos en las ciudades y no nos damos cuenta que al final pertenecemos a la tierra, a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra, y debemos de salir y estar en contacto con ella, yo creo, para poder tener una felicidad y una estabilidad emocional. Yo creo que un ratito cada ciertos días, si no tenéis la posibilidad de vivir en el campo, porque yo me considero súper afortunada por poder vivir en el campo, pero si no tenéis la posibilidad, sí que al menos hagáis una escapada a la naturaleza cada ciertos días, porque bueno, recargan pilas, recargan buena energía, y me parece fundamental parar y venir al campo a desconectar y a respirar aire puro. Mirad, esta babosa es enorme, compararla con el tamaño de mi mano. Lo voy a poner por aquí para que la veáis bien. Impresionante, mirad qué bonitas estas setas, me encantan. Hemos parado aquí, justo al lado del río Arga. Este de aquí es el río, porque hay un resto arqueológico de una de las reales fundiciones, que fue creada por el Estado y por la dinastía borbónica para asegurar el aprovisionamiento de municiones para la defensa del territorio. Y vamos a ver ahora algunos restos que quedan. Y la verdad que este sitio es súper bonito, mirad. Hay un montón de castaños aquí en esta zona, de hecho estos son castaños, y hay un montón de castañas. Y las castañas salen del árbol aquí, en estas estructuras que se les conoce como erizos, y cada erizo lleva dentro 3 castañas. Luego a ver si podemos coger alguna, que seguro que encontramos alguna zona después de castaños. Y mirad, impresionante. Habéis visto la babosa que hemos encontrado, ¿eh? Era enorme, de hecho creo que es una de las más grandes que he visto. He visto bastantes babosas grandes, pero aquí en España creo que es de las más grandes que he visto. Y luego en Austria, cuando viajé a Austria, vimos muchísimas y eran también enormes, pero tan grandes como esta, diría yo. Pero aquí en España esta ha sido la más grande hasta el momento. Muy mágica esta zona, llena de hongos y de setas, me encanta. Mirad cómo crecen en la base del árbol.
Y hay muchísimas más por aquí también. En esta zona de aquí estaba la casa de los oficiales de artillería y se conectaba con los talleres, que son estos de aquí, que esto es lo que queda de ellos. Y aquí, en esta parte de aquí, estaban los molinos, y en toda esta zona había muchas más construcciones donde habitaban también pues toda la gente que trabajaba, todos los obreros que trabajaban en esta fábrica de munición. Está todo esto lleno de helechos, y en estos pequeñitos, si le damos la vuelta, se ven perfectamente los esporangios de donde salen las esporas. Ahora aquí estamos justo en la frontera España-Francia. Mirad, ahí está el cartel de la Comunidad de Navarra y aquí está el de Francia. Y ahora vamos a seguir recto por Francia, nos vamos a meter un poquito en el sur y luego ya volvemos a entrar y nos metemos en el Valle del Baztán. Así que ese va a ser el recorrido que vamos a hacer ahora. Y nos vamos a asomar aquí justo enfrente porque hay ovejitas, así que os las voy a enseñar. Son monísimas. Mirad, es espectacular. No sé si lo oiréis, pero si estamos en silencio se oyen solo las ovejas, las vacas que hemos visto también antes y algún caballo que hay por aquí abajo también. Hemos parado para coger alguna castaña porque mirad, está esto plagado de erizos. Como he dicho antes, se llama erizo a esta estructura que alberga 3 castañas en su interior, que pincha bastante. Aquí lo podéis ver, ahí las podéis ver bien. Y son enormes. Aquí las tenemos. Esta es la ovejita que hay aquí en la zona y de ella se hace bastante queso. Hay mucha cultura del queso aquí. Me parece monísima esta ovejita pirenaica. Bueno, pero ¿a quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Aquí dos haciendo grooming.
¡Holi! Son súper cariñosos, todos quieren mimos. Qué bonito, me encanta. Hola. Hola. Hola, ¿qué quieres mimos tú? Hoy nos llevamos a este. Nos llevamos a este. Qué grande, mirad. Qué diferentes son a los que tenemos en Andalucía, ¿eh? Está cotilleando. Son súper cariñosos. Son súper cariñosos. Me encantan. Yo aquí soy feliz. Mirad, hay un montón. Y están aquí pegados, ¿eh? Aunque no los veáis. Los tenemos aquí. Pendientes de todo. Pendientes de todo. Estamos en Elizondo, la capital del Valle del Baztán, y esto es una maravilla, como siempre, agua por todos lados. Ahora os voy a enseñar, eso que oís es agua, y mirad, increíble. Y por aquí detrás las construcciones típicas, pero le voy a dar la vuelta a la cámara para que las podáis ver mejor. Imaginaros tener esa casita del centro. Qué bonito. Ahora, eso sí, los que seáis de aquí de Navarra, decidme, porque esto en invierno tiene que ser duro. Pero la verdad que ahora está esto precioso. Precioso, precioso. Y la temperatura que hemos tenido no es normal, porque es que ya ves, estamos en camiseta de manga corta y es que no, o sea, no hacen nada de frío. Hoy hemos pasado calor, de hecho, a mediodía. Y mirad, me encanta.